Bienvenido una vez más a mi canal. Yo soy Mayra y esto es La Chasmuda. En este canal yo leo los libros y se los cuento, y en el día de hoy les traigo El Enigma de París de Pablo de Santis. Espero que estén muy bien una vez más en este viernes acá en el canal. El día de hoy les voy a estar trayendo El Enigma de París de Pablo de Santis. Primero que nada decir que bueno, esta vez, en esta oportunidad, he intentado peinarme un poco, así que espero que sepan apreciarlo y si no les gusta, no lo dejen en los comentarios, dejen cosas bonitas en todo caso. La realidad es que por lo menos en este lado del hemisferio, que es el hemisferio sur, hemos pasado o transicionado a lo que es la primavera, que generalmente suele ser una transición yendo del frío al calor, es decir, que los días posteriores al 21 de septiembre como que suele ser más frío que calor, pero bueno, estamos en nadie puede negar la existencia de lo que es el calentamiento global, por lo que esta transición hacia lo que es la primavera está siendo cada año más y más agresiva y estamos a 23 de septiembre, que es el día en que estoy grabando, y hace un calor tremendo. Entonces ya hace falta que yo vaya ensayando peinados para no morirme de calor mientras estoy grabando. Sobre todo porque grabo en una habitación donde da mucha luz natural, casualmente para mejorar lo que es la iluminación. Así que bueno, espero que les guste el look. Si no les gusta, de vuelta, no dejen nada en los comentarios, no me pongan cosas feas, solamente cosas bonitas, por favor. Pero bueno, hablando específicamente del libro que les traigo el día de hoy, es El Enigma de París de Pablo de Santis. Si ustedes son asiduos dentro de lo que es el canal y sobre todo de los primeros que se suscribieron al canal, este autor es un autor que yo ya he traído de mano de otro título que me gusta muchísimo del autor, que se llama La Traducción. La Traducción comparte, junto con El Enigma de París, esto de lo que es un crimen que hay que resolver. Como ustedes sabrán, porque lo he traído en otras oportunidades, me encanta y soy muy fan de todo lo que es Sherlock Holmes, de lo que es Agatha Christie, de cualquier cosa que suponga un misterio que haya que resolver y que a lo largo de lo que es el libro lo vayamos desmenuzando. Me encanta. Pero este libro en particular es un libro que quiero muchísimo, primero que nada porque me lo regaló mi padre, que es la misma persona que me ha regalado Baudrillard como Un chino en bicicleta, pero con esto le pegó porque es un autor que a mí en general me gusta mucho, pero además, ¿qué tiene esto? Es un misterio que nosotros vamos a resolver y lo más importante, es un escritor argentino. Entonces, mucha de esa argentinidad existe en este libro porque de hecho es un argentino que, por cosas de la vida que ya vamos a ver, termina teniendo que resolver casualmente un enigma en París. Entonces me parece súper interesante cómo esa argentinidad se tiene que trasladar a otro contexto y vamos a ver si resuelve o no ese enigma, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, es que vamos a empezar. Nuestra historia va a estar empezando en Buenos Aires en el año 1888 y nuestro personaje principal va a ser Sigmundo Salvatore, el hijo de un zapatero que sin embargo es muy fanático de lo que son los misterios y sobre todo de una gran organización internacional que existe, que se llama los 12 Detectives, y que reúne a los detectives, los mejores detectives del mundo, que casualmente desperdigados por el mundo resuelven casos. Cada uno de estos detectives a su vez tiene un asistente, exceptuando alguno que otro, y el más importante de los que no lo tienen en realidad es Renato Craig, que es argentino también y uno de los fundadores de esta logia de los 12 detectives. Entonces, ustedes imagínense que, siendo nuestro personaje principal un fanático de los 12 detectives, encuentra un día en el diario un aviso que le dice que Renato Craig está armando una especie de academia, entonces pide que manden cartas para postular para esa academia. Ojo, no se explica en ese aviso si esta academia es para formar nuevos detectives o si es para formar asistentes, porque cada uno de estos detectives sigue la lógica de que deben tener un asistente al estilo Sherlock Holmes y Watson, que tienen esta relación simbiótica uno con el otro. Y Renato Craig es uno de los pocos detectives que no tiene un asistente, lo cual es medio contradictorio teniendo en cuenta que él es un fundador y dentro de estas reglas está el tener asistente. Y es así como nuestro protagonista manda su carta de solicitud y queda seleccionado entre otro grupo de chicos para empezar las clases en esta academia. Bien, a lo largo de 2 años él empieza a tomar clases de todo tipo que les va mostrando este detective, ya sea clases de anatomía, clases de criminalística, clases de derecho, por supuesto también, entre otras cuestiones prácticas que tienen que ver con cómo detectar ciertas manchas de sangre, bla. También los hacía tener casos prácticos en donde iban, por ejemplo, a alguna escena del crimen para ver cómo se resolvía y, bueno, ellos iban avanzando. El tema es que al principio, a medida digamos que iban pasando las clases, todos se dieron cuenta de que Renato Craig tenía un favorito. Nuestro protagonista, dirán ustedes, pues no. No era nuestro protagonista el favorito. El favorito era un tal Alarcón, que no solamente era un chico sumamente bellezo,
No solamente era un chico bello en el sentido de que tenía una belleza muy femenina, dicho sea de paso, pero que era muy lindo, sino que además venía de una de las familias más importantes de la ciudad porque su familia hacía navíos, trabajaba mucho en el puerto, así que tenía mucha plata. Por lo tanto, sus compañeros no solamente que le tenían envidia por ser el favorito, sino que aparte decían, no te hace falta, podés dedicarte a lo que vos quieras. En cambio, para nosotros capaz es nuestra forma de huir de nuestros mandatos familiares. Como por ejemplo nuestro protagonista que estaba destinado a ser el hijo de un zapatero y eventualmente heredar la zapatería, ¿no? Sin embargo, pasan los años, pasa el tiempo, ellos siguen estudiando, no tienen ningún problema hasta que de repente aparece nuestro detective Craig a darles un caso. Y les muestra que, o casualidad, hay funciones de un mago que se llama el mago Calidan, que es un mago que en realidad no es hindú, pero que tiene, digamos, toda una función alrededor de que él es hindú y que hace trucos de magia. Bien, el detective lo que había estado viendo es que cada vez que él se movía de un lugar a otro, generalmente aparecía un cuerpo, generalmente una mujer, asesinada en extrañas circunstancias. Tan extrañas que casi nunca podían dilucidar las causas de la muerte de esta persona. Obviamente había sido asesinada por otra, no es que era un suicidio, pero lo interesante es que esos cuerpos aparecían además como secos, como si se les hubiese extraído toda la sangre. Entonces ella llevaba tiempo viendo este modus operandi y estaba casi convencido de que era el mago el que generaba estos crímenes. El tema es que no tenía forma de probarlo y bueno, el caso práctico era ver quién podía acercarse lo más posible a la resolución de este misterio. Casi todos obviamente seguros de que esta persona era la asesina. Y es así como agarran y se empiezan a repartir cada uno las diferentes opciones para poder encarar lo que es el crimen. Nuestro personaje principal, por ejemplo, se dedicó, por ejemplo, a lo que fue una especie de archivo histórico, entonces se puso a buscar los diferentes recortes en donde se hacía, intentando hacer, digamos, algún tipo de conexión entre los crímenes y las presentaciones que él hacía en esas ciudades, y otros hicieron otras cosas. En definitiva, el problema es que ninguno estaba consiguiendo ningún tipo de resultado. Y cuando deciden agarrar y irlo a ver a una última función, se dan cuenta de que, muy sorprendidos, de que el ayudante del mago era nada más y nada menos que Alarcón. Dándose cuenta entonces ellos ahí lo poco, digamos, que ellos rascaban en realidad los misterios o los enigmas, porque el tipo siempre iba un paso más allá y terminaba estando al lado del asesino prácticamente en este caso, y termina siendo el ayudante. Entonces, medio que eso a ellos los pone en la situación de tener que admitirse que sí, tienen madera de detectives y están como siempre aprobando con lo mínimo, digamos. El otro siempre les está sacando una vuelta más y sí, la idea de la academia era generar un asistente y claramente el Alarcón les estaba sacando 20 vueltas, digamos. Sin embargo, no cantemos victoria, porque el problema es que pasan los días y de repente en las reuniones se dan cuenta de que Alarcón no está. Esto a ellos no les parece del todo extraño porque de vuelta, bueno, es el asistente del mago, se entiende que esté varios días como que metido dentro de la cuestión de campo. El problema es que lo que los alerta un poco es que un día el detective se les acerca a preguntarles si ellos tienen alguna noticia sobre Alarcón. Y como ellos se dan cuenta de que tampoco tienen idea de dónde está este chico, es que se empieza a generar cierta preocupación y de hecho la familia del chico se acerca a la academia para pedirle explicaciones a el detective, porque en definitiva quien le pone, digamos, la tarea ahí y de alguna manera alienta a que generen o que tomen conductas un poco peligrosas, era el detective, ¿no? Entonces esto termina llevando a que de a poco todos los demás estudiantes se terminan yendo de la academia, casualmente un poco pedido por la familia y otros poco aburridos porque claro, después de esa situación no vuelven a ver clases. Como el que sigue yendo todos los días porque uno tiene que ser como Crónica, firme junto al pueblo en la vida, es nuestro protagonista que se queda esperando a ver qué pasa, que haya algún tipo de resolución. Porque ¿quién no ha leído algún caso, por ejemplo, de Sherlock Holmes, y de repente el tipo desaparecía 2 o 3 días y reaparecía con la solución? Todos lo hemos visto. Y esto no era algo diferente de lo que pasaba con, por ejemplo, el detective Craig. Entonces, nuestro protagonista se quedó esperando a que apareciera la resolución. Sin embargo, no aparecía, la policía ya había tomado cartas en el asunto, ya había investigado lo que es el mago y sin embargo no encontraban ni al chico ni la conexión con el crimen con este chico. En definitiva, aparece un día Craig y le pide que sea su ayudante, ¿no? Por lo menos para lo que va a ser el caso, le pide que sea su ayudante y que después se van a hacer todos los papeles o todas las formalidades para que él sea su ayudante oficial. Obviamente él está súper archimega contento, pero el problema es que, por ejemplo, lo manda a X lado a averiguar si el mago estaba dando funciones. Efectivamente constata que el chico no es más el asistente de lo que es el mago y a pesar de que después lo detienen, lo tienen que soltar porque no hay pruebas, ¿no? La policía.
Entonces el tipo desaparece y lo manda a nuestro protagonista a buscarlo por la zona del puerto. Así, sin querer, nuestro protagonista lo termina encontrando y se lo informa a lo que es el detective Craig, el cual, una noche de vuelta, convoca a todos los medios policiales y periodísticos para avisarles que efectivamente había logrado encontrar al cuerpo del chico, porque efectivamente el chico había sido asesinado por este mago, y que el cuerpo del chico había quedado en un baúl dentro de lo que es el teatro en donde se hacían lo que eran las funciones. Y que, ¿por qué aparecían los tipos sin sangre? Porque el mago que lo mataba tenía un tema con el envejecimiento y él estaba convencido de que la sangre joven, sobre todo de mujeres, lo rejuvenecía. Como este muchacho era muy bonito y tenía esta belleza casi femenina, obviamente cuando lo descubre, porque efectivamente el chico este había descubierto que era el asesino, decide matarlo para también tomarle la sangre. Bien, un horror, pero resolvía bastante bien lo que era el caso. Nuestra protagonista, como una persona que admira tanto a este detective, lo que le termina preguntando es: contame cómo hiciste para darte cuenta de esto, cómo se revela, digamos, la respuesta. Vos contame cómo agarraste los diferentes elementos y resolviste el caso. Y es ahí donde el detective agarra y le dice: tenés razón, porque todo depende de lo que es el método. Y es así como lo lleva hacia un galpón en medio de la noche, en donde se encuentra que al mago no le había podido sacar en realidad la respuesta por medios deductivos, no lo había podido presionar a través de preguntas y de declaraciones para que el tipo terminara confesando. Lo que había tenido que hacer para sacarle la respuesta de dónde estaba este chico era nada más y nada menos que someterlo a tortura hasta la muerte. Y que justo antes de morir el tipo había alargado dónde estaba el cuerpo del chico y que efectivamente él lo había asesinado junto con todas estas otras personas que él ya había deducido que habían sido sus víctimas. Por supuesto, esta revelación tan espantosa, no solamente del crimen en general, sino del hecho de que es tu héroe el que te está diciendo que no pudo resolver las cosas de acuerdo a cómo te las habían enseñado, hace que se le parte el corazón en miles de pedazos a nuestro protagonista, a Sigmundo. Entonces, lo que él hace es agarrar y obviamente volver a su casa y decir: bueno, vuelvo al oficio de zapatero y después vemos, porque claramente el mundo de los detectives es algo que está mucho más allá de mi comprensión. Pero ¿qué sucede? Lo llama un día la esposa del detective Craig para decirle que su marido ha caído gravemente enfermo en una enfermedad que nadie puede reconocer de qué enfermedad se trata, pero que lo tiene completamente indispuesto para irse. ¿Y cuál es el problema? Que estamos llegando al año 1900 y va a hacerse en Francia una exposición mundial de todos los tesoros que existen en el mundo, para también de paso agarrar e inaugurar un monstruoso monumento que se está construyendo en Francia, que es la Torre de Eiffel. Entonces, lo que le está pidiendo la esposa del detective es que, como ya que su marido no puede viajar porque está muy enfermo, que vaya en representación de él el asistente, que es Sigmundo. Y Sigmundo, que no tiene muchas ganas de ir, pero le interesa muchísimo ver la reunión de los 12 detectives, que van a ser 11, pero que por primera vez van a estar todos juntos, como él tiene muchas ganas de ir, termina aceptando. Y dentro de ese viaje él lleva una misión, que es hablar con Arcasi, el otro fundador de los 12 detectives, para darle dos cosas: el bastón, un bastón que él tiene especial, el detective, con un montón de artilugios dentro de eso, hasta un mecanismo para pegar un tiro, es genial el bastón, pero también que lleve la misión de contarle la versión real del caso del mago Caliban. Y así es como recién acá arranca el verdadero grueso de lo que va a ser nuestra aventura. Nuestro protagonista, Sigmundo, con su ponchito de lana argentino, termina llegando a Francia, a París, en el año 1900, donde se está por inaugurar la exposición mundial y donde también se va a inaugurar lo que es la Torre de Eiffel. Por supuesto, todo esto hace que todos los hoteles estén reventados de gente, porque hay gente de todo tipo de países preparando las exposiciones para el día de la inauguración. Cuando él llega faltan unos 10 días más o menos para lo que es la inauguración, y él se va a quedar en un hotel diferente a donde se quedan los detectives, pero es el mismo hotel donde están todos los asistentes. Porque todos, exceptuando uno, que ya vamos a ver cuál es, todos tienen asistentes. El tema es que los 12 detectives están todos acá reunidos, menos ya dijimos que crees que están todos reunidos por primera vez en la historia de los 12 detectives. Han tenido otras reuniones de 3, de 4, de 5, de 6 como mucho, pero bueno, querían aprovechar esta exposición para también ellos hacer exposición de su arte de deducción, ¿no? De cómo ellos terminan llegando a armar de diferentes pistas y piezas la resolución de un crimen, ¿no?
Bien, más o menos de eso se trata lo que son las sucesivas reuniones y por eso cada uno de ellos tiene que llevar algo que simbolice de alguna manera su arte, su manera de ver su profesión. Nuestro detective argentino, que es Craig, lo que lleva es, como dijimos, este bastón lleno de artilugios, de espejitos, de lupas, de compartimentos para guardar y también este mecanismo para soltar un disparo, todo dentro de lo que es el mismo bastón. Por supuesto, un bastón pesadísimo, pero bueno, es una reliquia en sí misma, ¿no? Bien. Cuando él llega se junta con Arcasi, que es el detective supuestamente de París, que en realidad él no es de París, es un detective que en realidad es de nacionalidad polaca, pero que ha ejercido siempre en París. El problema es que hay un detective en París que es francés, dicho sea de paso, que es el detective Darwin, con el cual obviamente hay una enemistad de toda la vida porque ¿cómo vas a venir vos extranjero a ejercer la misma profesión que yo en mi territorio? En algún momento incluso se había planteado, vieron ustedes que París tiene el Sena, que es un río que lo divide a la mitad, bueno, que se dividieran, de un lado trabajaba uno y del otro lado trabajaba el otro, pero Darbon como francés dijo, ni en pedo, en realidad vos te tendrías que ir a Polonia a ejercer allá tu profesión. Pero bueno, esto es algo que ya siempre llevaba ya un montón de tiempo y que va a ser importante, digamos, para lo que es la historia. Una vez que llega entonces Sigmundo para hablar con Arcasi, le da el bastón y con mucho recelo le termina contando toda la verdadera historia del último caso, porque ya Craig había dicho que ese era su último caso, del caso de El Mago, contándole toda la realidad, ¿no? El tipo no le dice nada en particular, pero sí le dice que a la noche van a estar haciendo como una especie de conferencia en donde se van a juntar los 12 detectives para hablar diferentes temas que tienen que ver con lo que es la profesión. Entonces le dice que como sabe que es argentino, que vaya practicando el silencio, porque los asistentes no tienen derecho a la palabra. Por supuesto, estamos hablando de de un grupo de 12 detectives, todos hombres, cuyos asistentes todos además tienen que ser hombres. Entonces imaginemos que tienen toda esta cuestión medio sacramental y sectaria en donde como ya les dije, los asistentes tienen ciertas obligaciones, los detectives no les dan mucha pelota y no tienen derecho a hablar en frente de los otros detectives. Recordemos, año 1900, pero también tiene que ver con esta cosa súper machista que existía y que imperaba en la época, ¿no? Bien. Teniendo en cuenta esto es que antes de que empiece la reunión, el Sigmundo se encuentra con todos sus otros pares asistentes y todos se saludan entre sí, qué sé yo. Arcasi, esto me olvidé de decir, tiene un asistente, pero está tan grande y tan viejito que está como de vacaciones medio que permanentes. Entonces, medio como que a Salvatrio lo mandan por si Arcasi necesita a alguien para la organización de los eventos, qué sé yo, que lo puede usar para eso, ¿no? Bien. Están todos recontentos, entonces le empiezan a preguntar qué onda, cómo apareció, de dónde lo conoce su detective, y el tipo entre copa y copa sin querer termina diciendo que era una academia y que nunca le dijeron si era una academia de asistentes o si era de detectives. Claro, decir eso es sacrilegio, porque dentro de esta concepción de este micromundo donde los detectives son como semidioses, ¿cómo es que uno de los detectives va a estar enseñando ese arte a cualquier desconocido para que después lo reemplace? ¿Viste? Como que era una locura. Entonces medio que le paran ahí el carro al argentino, pero a su vez corta, digamos, la atención otro diciendo, bueno, a ver chicos, seamos sinceros, ¿quién no ha soñado con ser un detective? Nosotros que encima estamos ahí mano a mano con nuestro detective, ¿quién no ha querido estar en ese lugar y ser llamado detective, no? Y acá ya se nos empieza a plantar un poco el principio de lo que va a ser el conflicto de nuestra historia. Bien, cuestión que cuando se están por poner a hablar de toda la cosa, Darwin pide disculpas y dice que se tiene que ir porque, claro, él tiene que seguir trabajando, a pesar de que los otros han venido acá a rascarse las bolas, digamos, de vacaciones, ¿no? Pero deja, digamos, ahí encargado a su asistente para que se quede miroteando y escuchando todo lo que pase dentro de lo que es esa reunión. Y ahí es donde se nos cuenta que, claro, con la edificación de lo que es la Torre Eiffel, hubo gente que no quería que se construyera. Y eso es parte de la historia, digamos, de la realidad. Hubo mucha gente en París que se opuso a la construcción de semejante monstruosidad. Tal es así que hay agrupaciones que a día de hoy les parece que es un horror la Torre Eiffel. Para nosotros es un símbolo o algo que identifica a la ciudad, pero para los franceses es una atracción completamente turística que no hace la cultura francesa. Bueno, ustedes imagínense que eso pasando en vivo, digamos, en el momento en el que están construyendo la torre, lo que terminó generando es que hubiesen muchos atentados dentro de lo que es la construcción, ¿no? Entonces le habían encargado dentro de nuestro libro, le habían encargado a Darbon que resolviera esto, entonces se tenían que ir esa noche casualmente a seguramente resolver alguna pista o algo del estilo. Bien. Durante esta reunión lo que hacen es diferentes detectives hablar un poco de cómo ellos consideran o qué es lo que ellos consideran que es un enigma. Para algunos digamos, el arte de resolver
este tipo de casos es como un rompecabezas donde vos vas encontrando las piezas y después las encastras. Para otros es en realidad, me encanta, hay uno que es japonés que dice no, que para él es una página en blanco, porque más que ser algo que algo que se junta, más bien es algo que se revela. Y después hay otro que comenta también algo interesante, que va a ser importante, digamos, para la trama, cómo hasta cierto punto tal vez el enigma lo crean los mismos detectives al encontrar estos indicios y decir acá hay un crimen. Y no tal vez porque lo haya, sino porque se lo crea en esos términos, ¿no? Cuestión que terminan de hablar, qué sé yo, y se van a dormir. Y al día siguiente lo que despierta a nuestro protagonista es que hay un quilombazo porque parece ser que Darbón se murió. Se ha caído de la torre y nadie sabe si lo empujaron o se resbaló y se cayó. Entonces el tipo sale vestido y corren hacia lo que es la exposición. Ahí Arcasi le agarra y hace como un espacio y le dice, sí, efectivamente se cayó, ¿querés ser mi asistente? Y por supuesto que Salvatrio dice, y sí, y dale. Entonces agarran y suben a la segunda plataforma. Dicho sea de paso, durante ese momento estaban reemplazando las barandillas de seguridad dentro de lo que es la torre. Entonces toda la forma, digamos, la forma en que se sube es a través de una escalera que no tiene de dónde te puedas apoyar, ¿no? Entonces Darbón era uno de los detectives más grandes de edad. Entonces ustedes imagínense que ya el hecho de ir caminando, digamos, de subir esa escalera, ya le suponía mucho esfuerzo, sobre todo teniendo en cuenta esto de que no te puedes agarrar de ningún lado y te puedes caer para el costado. Sin embargo, cuando llegan a esa segunda plataforma se dan cuenta de que los escalones están llenos de aceite. Que de hecho esto se lo observa Sigmundo Salvatrio a Arcasi, que si se fijan, a más arriba en la escalera había otra botella rota con ese aceite, es decir que el asesino que lo había engañado al chabón para ir a esa hora con esa oscuridad a esa segunda plataforma, seguramente tras una pista falsa, había estado ensayando desde dónde poner esa botella para que se rompiera cuando esta persona subiera. Obviamente se había resbalado y se había caído contra el piso y acá, bueno, y se había quedado ya en ipso facto tocando el arpa, ¿no? Terminan yendo, por supuesto, a la morgue para agarrar y ver qué más había pasado, o sea, para ver si había algún otro rastro o alguna otra evidencia importante en el cuerpo de Darbón. Obviamente hay otros detectives también ahí que van a chusmear a ver qué pasa, porque obviamente son todos amigos, son todos compañeros, colegas de profesión, y se terminan dando cuenta de que el tipo tenía las manos manchaditas casualmente por este aceite. Frente a esta situación, todos los otros detectives le avisan a Arcasi que también ellos van a estar haciendo sus propias investigaciones o averiguaciones porque claramente acá hay un crimen, y teniendo en cuenta también que Darbón era un enemigo de Arcasi, un enemigo público, casualmente por el tema este que compartían el territorio, él era el principal sospechoso, pero no se iban a estar señalando así, sino que iban a hacer sus averiguaciones también en pos de ayudarlo a él a resolver esto porque era el que más le salpicaba toda esta situación. Hablando Arcasi con Salvatrio, lo que le dice es que además de hacer otras cosas, lo que le encarga primordialmente es que averigüe quién es el asistente de uno de los 12 detectives, que es Castelvetia, un holandés, que saben que tiene un asistente pero que nunca lo han presentado. Entonces, como no saben qué es lo que significa que no lo haya presentado, necesitan saber quién es. Sobre todo porque Castelvetia tiene otro beef ahí con otro de los detectives, que es Lawson, porque casualmente su reputación se vio muy afectada por un caso que él no pudo resolver y que le resolvió el otro. Entonces, para ahí, digamos, desactivar una bomba, le dice, yo te pido que averigües cuál es la identidad de esta persona, lo cual el argentino le dice, dale, no tengo idea cómo voy a hacer para resolverlo, pero sí, dale, lo voy a resolver. Cuestión que esa noche, frente a esta intención que tienen los detectives de seguir averiguando sobre el crimen de Darbón, Arcasi le dice, bueno, no vaya, ustedes hagan lo que quieran, pero no vaya a ser cosa que capaz, así como nosotros estamos exponiendo nuestro arte, haya otro que quiera exponer el arte del crimen de alguna manera, ¿no? Al día siguiente hacen unas averiguaciones más y Arcasi dice algo muy interesante, que lo que espera es que esto, o sea que la muerte de Darbón, no esté relacionado de ninguna manera con un crimen pasional, porque dice, pues, me gustaría que fueran, no sé, los conspiradores en contra de la torre, que fuera, no sé, algo más interesante que simplemente alguien que se enojó y mató a una persona, porque como que es el chiquitaje, digamos, de entre los crímenes, es el crimen más chotito parece, porque no hay ningún tipo de ideación previa ni ningún tipo de motivación que no sea simplemente eso, una cuestión pasional. Cuestión que ahí aprovecha casi para recordarle el tema del asistente de Castelvetia, y el argentino dice, bueno, dale, me voy a ir a averiguarlo. ¿Qué sabemos sobre el asistente de Castelvetia? Y lo único que sabemos que parece que está, o que hizo una reservación en un hotel. El tema, dice Arcasi, es que yo no puedo ir porque todo el mundo me conoce, es ergo, la persona que sea el asistente se va a dar cuenta que la estoy buscando, ¿no? Entonces decide ir nuestro protagonista, el cual si va, llega, pregunta por el nombre supuestamente en clave en que está hecho esta reserva, golpea la puerta y cuando abre
ve nada más y nada menos que el asistente de Castelvetia es una mujer. Sacrilegio, ¿no? Porque el chavo, aunque ha tenido que esperar un montón de circunstancias extrañísimas para poder llegar a estar hasta acá en este momento, se da cuenta que una mina cualquiera terminó siendo también asistente. Entonces al principio como que se indigna, pero la chica por supuesto es una chica muy bonita, entonces no se indigna tanto, se indigna un poco nomás. Y la muchacha esta que se llama Greta, que es pelirroja, dicho sea de paso, detalle importante para mí, que le dice, se da cuenta al toque quién es el chabón y le dice, por favor no digas nada, porque si decís algo, a mí, digamos, yo me muero, o sea, peligro toda mi posición y peor aún, peligra mi detective. Bueno, y acá es donde Greta agarra y le cuenta muy someramente a Sigmundo que ella es la hija, vendría a ser la hija del asistente original que tenía en Castelvetia, pero que cuando este muere, ella le pide que ser ahora ella su asistente. El tema es que el tipo le dijo que sí, al principio en chiste, después se lo dijo en serio y al final terminaron trabajando un montón de años juntos y estaban en esta situación. Y de hecho, la intención de Castelvetia era aprovechar esta reunión de los 12 detectives para presentarla a ella como asistente oficial. El problema es que no se esperaba que se muriera uno de los detectives y que estuviesen metidos en este quilombo. Entonces, como la situación se estaba complicando, Castelvetia por el momento no quería saber nada con exponer esta situación, por lo menos por el momento. Y el chabón, que se ve que le gustaban las pelirrojas, dijo, bueno, mira, no voy a decir nada, pero eventualmente te van a encontrar. O sea, esto no va a estallar por mí, pero estallará en algún momento, ¿no? Cuestión que no pasa nada, se despide, obviamente, y se va porque si no va a terminar siendo como más sospechoso. Y cuando Casi le pregunta después si había averiguado nada, él dice no. La verdad que no encontré nada. Todo como para darle un poco de tiempo a Greta y a Castelvetti. A todo esto tenemos que resolver cómo se muere Darbón. Y el primer paso para resolver esto es ir a la casa de la viuda de Darbón porque su asistente, que sabía que su detective odiaba a Arcasi, lo primero que hizo con todos los papeles de la investigación fue dárselo a la viuda. ¿Por qué? Porque la viuda lo odiaba todavía más. Y cuando él va a la casa, si bien lo atiende bastante malos términos, pero le dice acá está toda la información que vos necesitas, ¿no? Porque estos son todos los papeles de este caso que estaba llevando mi marido. Entonces Arcasi le dice gracias, porque la verdad que podrías vos decidir que tu caso lo tome otro de los 12 detectives, que justo estamos todos acá en París. Entonces la señora, que la amamos, agarra y le dice, mira, yo te doy los papeles solamente por lo siguiente, porque yo sé que mi marido te estaba puteando cuando se estaba subiendo a esa escalera de la cual él se cayó. Y yo quiero que vos averigües quién es esa persona, que vos estés cerca del asesino, porque si ese asesino pudo con mi marido, va a poder con vos también. una maestra, yo también. Básicamente como que lo escupió en la cara, ¿no? Cuestión que Arcasi, como tenía un montón de cuestiones relacionadas también con la organización de la exposición y todas estas reuniones que tienen que ver con los 12 detectives, agarra y le deja la caja así como se la dio la viuda, se la deja a el ayudante para que vaya archivando y organizando los papeles y vea qué encuentra sobre estas pistas sectarias, ¿no? Bueno, dice el chabón, dale, es como que lo están mandando a servir el café básicamente. Y ahí es donde él se entera, digamos, que dentro de estos sectarios hay un par de personas interesantes, como por ejemplo, un par de personas locas, mejor dicho, que bueno, estaban dentro de esta secta, que odiaban todo este tipo de símbolos y de repente le hacen una torre Eiffel gigantesca, que dicho sea de paso, era un símbolo bastante fálico, que no les gustaba ni mierda, entonces querían agarrar de alguna manera, sabotear parece ser esta construcción. Dentro de esas personas tenemos a Grialet, Isel y Bradley, que eran otros personajes que también andaban por ahí. Pero mientras Sigmundo está haciendo la organización de estos nombres y anotándolos en una libretita, golpean la puerta. Y cuando abre, ve a otra mujer, un poco más mayor que Greta, pero muy preciosa, con un vestido y un corset que simulaban ser de color verde, que se presenta como la sirena. Ella dice que es actriz y bailarina, pero no solamente esto, sino que también es una informante de Arcasi. Entonces venía a buscarlo. Él le dice que no estaba, entonces ella le dice, bueno, no pasa nada, decile que vine y si querés podés irme a ver al teatro porque como yo soy actriz y bailarina estoy haciendo un show con unos bloques de hielo gigante en donde yo me meto en esta agua y hago figuras y qué sé yo, todo muy artístico, conmigo en pelotas en medio, ¿no? Simulando ser una sirena, todo muy artístico. Entonces el tipo le dice, sí, me reinteresaría ir a este show. Se junta después con Arcasi y Salvatore le comenta los nombres de estas personas
para que los vayan a investigar. Claro, ¿qué es lo que pasa? En la dinámica de un detective y un asistente, la idea es que el asistente represente el sentido común, ¿no? El comentario tal vez equivocado, pero que le sirve al detective para enganchar con otra idea y que se le ilumine la resolución del caso, básicamente. Pero las cosas que le propone Sigmundo Arcasi no son cosas de asistente, son cosas como que de detective, porque tienen mucha impronta propia. Entonces Arcasi es como que le molesta en primer lugar y en segundo lugar piensa que está todo equivocado, entonces como que sí, no quiero ir a visitar a esta gente, no quiero hacer esto, ¿sabes qué? Mejor hacelo vos. Entonces lo que le comienza es que vaya a visitar a Grialet. Y después de ir por diferentes lados, termina llegando solo, Sigmundo Salvatore, a la casa de Grialet, que es una casa gigante que simula ser un libro abierto. Como si esto fuera poco, cuando vos abrís la puerta te encontrás que tiene todas las paredes citas escritas de diferentes libros, porque el tipo está en una en donde él quiere encontrar la cita perfecta que agarre y sintetice todo, no sé, la humanidad y todos sus sentimientos posibles. Entonces lo que él hace es buscar libros, los lee, esta es una cita importante, la escribe en una de las paredes, podría escribirlo en un papel, ¿no? Pero la escribe en una de las paredes de la casa y tira el libro y lo prende fuego por las dudas, ¿viste? Acá nada de vender de segunda mano ni ninguna cosa parecida. Entonces, claro, la casa es un esperpento, pero lo más sorprendente de la situación no es eso, sino que cuando él entra se encuentra dentro una chica de pelo rojo que se llama Greta, que está también bajo las mismas pistas según parece. Cuestión que Grialet no le da mucha pelota, porque obviamente está mucho más interesada en lo que es Greta, y el tipo así revisando, no la quiere tampoco igual dejar sola a Greta ahí, porque se da cuenta que hay como mucha tensión con Grialet, entonces se pone así a revisar un poco los papeles, y encuentra una foto, como una especie de postal, en donde reconoce a la sirena como metiéndose dentro de lo que es un cubo de hielo, ¿no? Y que atrás de la postal tiene como una dedicatoria hecha a Grialet. Entonces él no sabe por qué agarra y se la roba. Bueno, cuestión que en un momento Grialet se calienta, le saca la ficha a los dos, porque ninguno de los dos había venido invocando a su detective, pero en un momento le saca la ficha y le dice que sabe perfectamente que los dos vienen por el tema de Narbonne, que los dos son enviados por un detective, y les aclara que los dos van a hacer caer a sus detectives, que es algo que se da también cuenta de eso a la legua, pero lo importante es que él no tiene nada que ver con la muerte de Narbonne, ni con la torre, ni con ninguna de esas cosas, porque ellos nunca fueron culpables de esos atentados que se hicieron contra lo que es la torre, que en todo caso busquen por otro lado la respuesta, y medio como que los echa. Y aparte Greta se enoja con el argentino porque le dice, yo tenía todo listo, yo estaba ahí haciendo tiempo para que vos te fueras y buscaras, no sé, los zapatos manchados de graso de aceite de donde se cae Narbonne, no sé, algo. Y el otro le dice, pero chabón, ese tipo se había dado cuenta apenas entramos de que éramos dos pelotudos ahí mintiendo, o sea, no había chance de que nadie sacara nada de ahí. Pero él se queda con, les digo, con la foto de la sirena. Sin embargo, a la noche se encuentra con Arcasi, le muestra casualmente la foto de la sirena que tenía Grialet y de paso Arcasi le cuenta que efectivamente la sirena es una de sus informantes y que hubo una vuelta, hubo un caso muy particular que él no pudo resolver, o mejor dicho, que cuando él resolvió se dio cuenta que después que el culpable no era solamente la persona que había sido declarada culpable, sino que también Grialet tenía algo que ver. Pero como era una culpa muy indirecta, nunca lo pudo enganchar. Entonces es algo que siempre quedó ahí con Grialet, como esa cosa mala de él, de Arcasi, de pensar o de sentir, que había algo irresuelto y que él es culpable de un crimen sobre el cual él no lo pudo, digamos, castigar, ¿no? Al día siguiente, Arcasi lo despierta para decirle que tiene que ir a lo que es la sala de las máquinas, que está en esta exposición mundial que se está preparando en la Torre Eiffel. Entonces cuando llega se dan cuenta de que en uno de los hornos o en la sección de máquinas, casualmente donde hay un montón de artilugios y dentro de ellos hornos de mucha tecnología, se dan cuenta que dentro de los hornos había un cuerpo que estaba siendo quemado, ¿no? Entonces que se dieron cuenta justo a tiempo para agarrar y sacarlo. Y dice, pero ¿cómo no se dieron cuenta? Porque esto pasó de noche. Y no, ¿sabes lo que pasa? Que acá como estamos a 5 días de hacer el inicio de la obra, de la exposición, trabajamos todos los días, hay un montón de turnos, hay un montón de gente, entonces no sería raro que alguien agarrara un cuerpo y lo metiera dentro de lo que es uno de los hornos. Lo que pasa es que nos dimos cuenta a tiempo cuando el horno ya estaba prendido. Cuestión que sacan el cuerpo, que ya está completamente carbonizado, y cuando lo abren, o cuando la Arcasi agarra y hace un par de comprobaciones, justo antes de que aparezca el jefe de policía, agarra y Arcasi lo manda a Salvatrio a que pregunte en la sala de embalsamamientos si no le falta un cuerpo.
Cuestión que el tipo, haciéndose el boludo, termina llegando, porque a todo esto ya están empezando a dar vuelta también los detectives con sus propios asistentes. Termina llegando a la sala de embalsamamiento, donde el tipo dice: ay, mira qué justo que sos de los detectives, te tenía que venir a decir que he perdido un cuerpo embalsamado. Y le dicen: ay, ¿sabés que te venía a contar que ya lo encontramos? Uy, qué eficiencia, dice el señor. Sí, es para la muestra, así que espero que esté intacto. No, es que eso también te vengo a contar, que está quemado, está carbonizado el cuerpo. Pero la puta madre, dice el señor del embalsamamiento, que justo da la casualidad, era argentino. Así que se entendieron perfectamente. Cuestión que de ahí, una vez que ya tienen ubicado que efectivamente el muerto no es muerto, sino que ha sido doblemente muerto, van hacia lo que es la morgue porque hacen el análisis de lo que es el cuerpo. El cuerpo era un cuerpo que tenía la cabeza desprendida porque había sido aguillotinado, cosa que se usaba todavía en esa época en Francia, pero que tiene, digamos, la cosa interesante de que era un tal Sorel. Sorel, que era una de las personas a las cuales el detective Arcasi había mandado a, casualmente, la guillotina porque había sido culpable de un crimen, ¿no? Entonces, todo, como que todo termina dándote que todos de alguna manera están relacionados con Arcasi. Tenés gente más, o sea, tenés a su enemigo, a una persona a la cual había hecho condenar, en fin. Lo interesante es que cuando ellos llegan a preguntar por este tal Sorel, dice: ah, mira que justo vino la hermana también a preguntar, que es una chica con pelo rojo. O sea, Greta está en todos lados trabajando a full para Castelvetia, ¿no? Esa noche, cuando se terminan de reunir todos de vuelta, ya hay varios detectives, sobre todo el detective Fermín Rojo, que es de España, que obviamente no el detective, sino que su asistente, comenta que está de acuerdo con otro de los detectives con que tal vez es una serie de asesinatos, como que todos están relacionados, que en principio pareciera que no, porque vos tenés un detective muerto y un cuerpo doblemente quemado, ¿no? O doblemente matado. Pero parece ser que estos dos crímenes o estos dos hechos son parte de una cadena que todavía no se puede saber, digamos, en qué va a terminar. Necesariamente necesitas un tercer crimen para poder cerrar, digamos, el círculo, ¿no? Y hablando entre asistentes, muchos de ellos, nada, se quedan hablando, digamos, de esto de que algunos se llevan mal entre ellos, entonces estaban como chuspeando ahí un poco. Y el japonés, que estaba tomando, estaba medio pasadito de copas, que es el que normalmente no dice nada, termina contando o alargando que su detective le mostró que hay un reglamento. Pero que el reglamento, una vez que él lo escribió, a su vez lo prendió fuego. ¿Viste? Esas cosas de japonés que no las entiende nadie. Cuestión que él vio que habían 4 cláusulas por las cuales un asistente se podía convertir en detective. Y ahí obviamente todos los asistentes pararon la oreja para enterarse. Cuestión que él cuenta más o menos cuáles pueden ser las opciones, que en este momento no me acuerdo porque era, por ejemplo, que el detective falleciera y quisiera dejar como última voluntad que su asistente lo suceda, entonces recibe toda la clientela y el mismo lugar. O, por ejemplo, que habiendo un caso que 3 detectives no pudieron resolver y que el asistente sí pudo resolver, eso también podían mocionarlo para que lo incluyeran. Pero que había una cuarta cláusula, que es la de la traición inevitable, que su detective ni siquiera había escrito cuál era la explicación, simplemente había puesto eso y bueno, después había prendido fuego al reglamento. Entonces queda sobre el aire cuál mierda será esa cuarta cláusula por la cual un asistente se puede convertir en detective. Al día siguiente, Arcasi aparece en la habitación de Salvatrio para invitarlo a que vayan a ver un cuadro en particular, porque el cuerpo de este que él había mandado a la cárcel era el de un señor que se dedicaba al pirateo de pinturas. Las robaba o hacía falsificaciones. Una de esas pinturas era la pintura de los 4 elementos, entonces iba a esperar a que se arreglara para que lo acompañara a verlo, a ver si encontraba alguna pista que de alguna manera vinculara a Sorel con Darbón y con el crimen, ¿no? Que de alguna manera se justificara que estos dos sujetos hubiesen terminado de esta manera o de esta situación. Cuestión que ahí es donde Arcasi agarra y observa que obviamente Salvatrio, hijo de un zapatero, tenía las botas súper lustrosas. Entonces él le dice que es porque es una pomada especial que hace su padre, que deja como un brillo azul, así, tan espejado que parece azul y que además es a prueba de agua. Entonces le dice: si usted me da 2 segundos, agarro y le dejo las patitas, pero brillantes igual que las mías. Entonces el Arcasi se pone así y le deja las botas súper relucientes. Y es así que se van, digamos, a esta galería a ver el cuadro. Efectivamente, en el cuadro se ven a 4 filósofos griegos representando diferentes elementos. Entonces, de alguna manera dice capaz que, por ejemplo, Darbón puede hacer o el aire o la tierra, dependiendo cómo uno quiere interpretar ese asesinato, o tal vez, por ejemplo, el cuerpo quemado sería el fuego, ¿bien? Entonces, en la serie de 4 faltarían todavía 2 crímenes, ¿no? Pero no termina, digamos, de ser coherente y necesariamente para eso necesitas un crimen más.
Entonces como que la pista les queda medio ahí inconclusa, vamos a decir. Sin embargo, cuando él está volviendo hacia lo que es el hotel, se entera por boca de otros asistentes de que Lawson, este otro detective que creo que era el detective inglés, andaba haciendo circular unos rumores medio extraños de que parecía ser que en Buenos Aires a el detective Craig le estaban echando en cara la muerte del mago. Y obviamente que el flaco nuestro protagonista quedó pálido, súper asustado porque dijo, cagué, o sea, ¿cómo puede ser? Entonces, si bien esto, digamos, lo terminan discutiendo los detectives, la casi los calla de un solo, o sea, como él es el organizador y el anfitrión, los dice, ¿qué estamos haciendo? Estamos señalando entre nosotros de cosas horribles. Él sabe que es cierto, pero no importa. De cosas horribles, ¿cómo es esto posible? ¿Somos compañeros o no somos compañeros, no? Entonces, como que la situación queda ahí, Lawson se calma, pero se va a calmar solamente por un momento y ya lo vamos a ver. Ya vamos a ver por qué. Salvatore no se quede a seguir viendo cómo avanza la discusión, porque Arcasi, como les digo, agarró y cortó la cuestión ahí en el momento, pero él había recibido una nota de parte de la sirena que le decía que ella se había dado cuenta que le había robado la foto de ella que tenía Grialete. Entonces le parecía de muy mal gusto que no se la devolviera. Para devolvérsela lo citaba al teatro donde estaba dando función a última hora de la noche, ¿no? Entonces cuando se hizo la hora, Salvatore agarró y se fue. Más que nada para ir a pedirle disculpas porque la verdad que no había sido su intención la de robarse, digamos, la foto y que no sabe por qué se la robó. Cuestión que cuando él llega se le encuentra a la sirena y la sirena también le hace un comentario sobre el brillo de lo que son sus zapatos. Entonces ahí él, chapeando el trabajo de su padre, le dice, es una pomada especial de mi papá que además es a prueba de agua y te deja así brillante. Si vos querés, cuando yo vuelva a la Argentina te voy a mandar un frasquito de pomada porque no tengo más que el que estoy usando. Y la otra, no hay ningún problema, muchas gracias. Y le hace una seña a una chica pelirroja que estaba dando vueltas por ahí, que es Greta, para decirle que, digamos, que se pueden ir los dos y que uno lo acompaña al otro para que no se pierdan a la salida de lo que es el teatro. Entonces cuando se van yendo, Salvatore le dice a Greta que estaba haciendo, se estaba ofreciendo de bailarina. Entonces el otro dice, bueno, uno tiene sus recursos, digamos, para poder meterse. Le hace ese chiste él, diciéndole si estaban buscando trabajo de bailarina, porque le dice, cuando te atrapen, o sea, cuando se enteren de que el asistente de Castelvetti es una mujer, se va todo al recarajo. Y entonces ellos cuando se van acercando o yendo caminando hacia lo que es el hotel, de repente se encuentra con varios de estos asistentes que estaban saliendo por la puerta y de alguna manera él se da cuenta que ella sí quiere estar ahí, ¿no? Y bueno, claramente que es injusto no poder estar ahí encima solamente por ser mujer, ¿no? Pero bueno, esas son las reglas del juego, ¿no? Se despiden y se van a dormir. Sin embargo, al día siguiente, así como lo último que había hecho Salvatore había sido salir del teatro, esa mañana él se encuentra de vuelta en el teatro. ¿Por qué? Porque encontraron el cuerpo de la sirena ahogado en uno de los cubos de hielo. Entonces, bueno, nada, obviamente todos los detectives con sus asistentes habían ido, Arcasi había sido el primero en que había llegado y el primero que se había ido porque recién en ese momento se entera Salvatore de que la sirena era, obviamente, era bastante obvio, la amante de Arcasi. Entonces, claro, cuando la vio quedó muy afectado y el tipo desapareció. Pero no solamente se sintió afectado Arcasi, sino que también el propio Salvatore porque la había visto la noche anterior. Y no sabe por qué tiene la sensación de que capaz el haberle devuelto la foto, como que medio que selló su suerte, ¿no? Y nota también que tiene los labios manchados de negro. Entonces, cuando la sacan del agua y le limpia la cara el policía, él agarra el pañuelito y se lo queda. No solamente Arcasi cuando ve esto queda impactado y se va, sino que desaparece, y desaparece durante varios días. O sea, durante mucho tiempo realmente. Y obviamente que, de vuelta, uno piensa que de la desaparición de repente va a aparecer el detective impoluto y va a resolver toda la cuestión. Pero como no es la experiencia de Salvatore, él se dedica a gastarse toda la plata que tiene para ir por diferentes antros a ver si lo encuentra casi escondido en algún lado. Sin embargo, esto con muy mal resultado porque efectivamente no lo encuentra nunca. Cuestión que como último manotazo vagabundo decide volver de vuelta a lo que es la casa de Grialette, a la casa de esta libro con todas las paredes rayadas, para ver si capaz de casualidad Arcasi no ha ido a visitarlo, no le ha hecho alguna pregunta, etc. Cuestión que cuando va el tipo le dice, no, por acá no estamos. Y de vuelta, te repito, nosotros no tenemos nada que ver con la cuestión de lo que era la torre. Darbo nos agarró de punto porque somos los loquitos, digamos, de los cuales vos no te esperas nada o te esperas cualquier cosa. Pero en realidad nosotros no teníamos nada que ver con esa cuestión, porque a nosotros nos gusta lo oculto y esa torre en realidad hace todo lo contrario, es como que expone
todo, ¿no? Porque aparte la Torre Eiffel es algo interesante, que es como una torre con todos los caños, con toda la estructura que se puede ver, ¿no? Entonces dice, a nosotros en realidad no nos interesa porque es un símbolo que no tiene nada que ver con lo que con lo que a nosotros nos interesa en realidad. Entonces, cuando él se está por ir, encuentra a Salvatore que afuera está asomadito mirando mirando en la vereda hacia la casa a Arcasi. Cuando él sale, no lo encuentra. Cuestión que como ya no sabe a dónde corno ir, agarra y vuelve a lo que es el hotel, en donde le avisan que la sesión no va a empezar si no empieza con él. Dice, pero si ni que yo fuera tan importante. No, lo que pasa es que Lawson siempre tuvo ganas de ser el conductor de los 12 detectives. Entonces eso, sumado a la tirria que tiene con Castelvetti, el tipo ahora que casi no está, que Craig no está, nadie lo para de hacer lo que se le canta el culo. Entonces el tipo ahí está como presidiendo la reunión, a pesar de que sabe que no le dan, digamos, en los zapatos para ser el que preside esa reunión, pero igual lo esperan. ¿Por qué? Porque ahí aprovecha que no está casi para defenderlo, para comentar un poco de todo lo que había estado pasando o de los rumores que hay en Buenos Aires por el tema del caso del mago con Craig, diciendo que probablemente lo que haya pasado es que el detective, que toda la vida ha combatido contra el crimen, de repente haya tenido ganas de pasarse al otro lado y ante la impotencia de no poder resolver un crimen, haya terminado matando al propio asesino. Nosotros sabemos que es así, pero es una acusación muy fuerte, porque de vuelta somos todos colegas acá. ¿Cómo no vamos a estar diciendo vos, 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 vos? No, horrible, impensado. Pero como los otros también les gusta el chusmerío, es como que están medio fascinados y dejan que las cosas pasen. Cuestión que le dicen, Lawson agarra a Sigmundo y le dice, porque vos, por ejemplo, capaz que también tenés ese mismo gusto por el crimen. El otro pálido, porque imagínense, pálido y encima en un país extranjero que te están diciendo asesino, ¿no? Porque tengo entendido que vos viste a la sirena la noche anterior a su muerte, ¿sí? Pero ella estaba viva. ¿Y yo cómo sé que estaba viva? ¿Cómo yo sé que no la mataste, la dejaste ahogada y te fuiste? Así que yo diría, dice que, bueno, que hagamos una moción para agarrar y destituirte de tu cargo de detective, porque no hay ningún detective de todas maneras acá el que vos estás representando, y te entreguemos a la policía. Entonces el flaco, acorralado y muy asustado, dice, pero pará, si yo tengo un testigo. ¿Cómo que tenés un testigo? Sí, yo tengo un testigo, yo estaba con alguien. ¿Con quién? Con el asistente de Castelvetia. ¿Con quién? Con el asistente. Ella les puede decir, ella, dice Lawson. Y ahí es donde el chabón se da cuenta que en realidad todo esto ha sido una trampa y que a Lawson le importaba un comino a Craig, o capaz no tanto, pero si mataba a dos pájaros un tiro mejor, porque en realidad lo que quería develar era algo que él ya sabía, que es que el asistente de Castelvetia era una mujer. Obviamente Castelvetia, que durante todo el libro a nosotros nos lo han descrito como muy amanerado, de repente se le meten las maneras en el bolsillo y el tipo hace gala de toda su altura para agarrar y ir a confrontar a Salvatore y decir, ¿qué hiciste? Pero no les da tiempo porque Lawson lo que hace es proponer una moción para agarrar y suspenderlo, entre paréntesis, expulsarlo de los 12 detectives, porque casualmente su asistente es una mujer, o sea, por eso lo iban a expulsar. ¿Ustedes se dan cuenta el grado de machismo que manejamos? Bueno, cuestión que 5 votan a favor y ya está, ya con 5 votan a favor de destituirlo y el tipo agarra y se va. Pero cuando están por votar la segunda moción, que era que a él lo removieran como asistente, aparece finalmente Arcasi diciendo, ¿qué mierda están haciendo? ¿Qué mierda están haciendo? Pero todos somos todos locos realmente. O sea, nos estamos despedazando entre nosotros como si hiciera falta, porque de afuera nos están acusando de unas cosas horribles y venís vos, Lawson, y haces todo este despelote como si nos hiciera falta. Somos familia, ¿me entendés? ¿Cómo vamos a estar haciendo eso? No, pero Castelvetia, bueno, mira, ustedes eso ya lo votaron, yo contra eso no puedo ir, porque aunque yo votara en contra, la cantidad de votos está en contra de él, ¿no? Así que bueno, Castelvetia, lo lamento, queda suspendido, pero yo no te voy a permitir que me suspendas al muchacho porque todavía tengo cosas que hacer. Una vez que resuelven eso, agarran y quedan todos, o la gran mayoría de los detectives, siguen pensando que esto, atento a que se ha dado un tercer crimen, que efectivamente se trata de una serie de crímenes en donde, bueno, tienen que encontrar al culpable porque seguramente es un enemigo de Arcasi porque ha ido tocando todos los puntos relacionados con él. A su mayor enemigo, un ajusticiado por él y a la sirena, que era su amante, ¿no? Entonces, lo que ellos proponen es ir a la exposición que se va a inaugurar al día siguiente y que se queden haciendo guardia en alguno del elemento que faltaba. Como no saben cómo interpretar a Darbón, si como aire o como tierra, agarran y deciden hacer guardia en los dos elementos
dentro de lo que es la exposición, es decir, ir a la zona de los aviones y también ir a la zona de, por supuesto, el suelo argentino. O digamos lugares donde hay muestras de suelo y cosas relacionadas para hacer guardia durante ese tiempo, ¿no? Y Arcasi también con esto vuelve a desaparecer. Cuestión que al día siguiente, el día de la inauguración, agarran los otros asistentes y le dicen, mira, si no tenés nada que hacer, te invitamos a que vengas con nosotros y bueno, salvo que te hayan mandado a hacer otra cosa, ¿no? Porque vamos a estar haciendo guardia en diferentes en estos dos puntos y después vamos a estar dando vueltas por ahí. Cuestión que Salvatrio se da cuenta de que no lo están invitando para ir a la exposición, sino que lo que están haciendo es cuidándolo, porque una posibilidad es que también se le haga, o sea, que el cuarto elemento sea el asistente del detective, que es él, justo. Entonces medio como que están viendo así, esperando a ver qué hace por si alguien se anima a ir a atacarlo y evitar y desenmascarar el crimen. Cuestión que esto a Salvatrio le importa un culo, porque en realidad lo que él quiere hacer es agarrar e ir a despedirse de Greta, que se va a ir ese día en un tren hacia de vuelta Holanda o los Países Bajos, ¿no? Entonces él necesita ir a verla porque él realmente reveló el secreto sin darse cuenta. Y aparte sin darse cuenta de otra cosa muy importante, que es que él estaba re enamorado de la chica. Entonces de alguna manera él quería comentar que la conocía porque de esa manera desactivaba, digamos, el problema y podía disfrutar del hecho de que le gustaba la chica. Entonces, en cuanto puede, agarra y escamotea ahí de la exposición mundial y llega a el tren. En donde al principio Castelvetia no quiere saber nada con él, entonces le dice, a ver, de la única forma que te puedo llegar a perdonar lo que nos has hecho es que me digas que efectivamente Craig no hizo, no hizo aquello por lo que lo están acusando, ¿no? El tema es que el tipo no le puede contestar con sinceridad porque todo eso que pasó con el mago al principio es algo que le afectó muchísimo. O sea, uno habla, digamos, de crímenes o le gusta el true crime, pero después hay que ir a ver un cuerpo muerto, ¿no? Entonces eso ha ahondado mucho en su mente y no quiere saber nada con tener que describirlo. Cuestión que Castelvetti interpreta correctamente el silencio y le dice, bueno, no pasa nada, está todo bien, le dice, porque la verdad que para qué quiero un lugar en una institución, digamos, o en un grupo en donde hasta el fundador puede, digamos, pasar esos límites. La verdad que no me interesa. Te dejo hablar con Greta un ratito. Y Greta, si bien está al principio enojada, él le explica todo esto de que, bueno, que medio que gusta de ella, que no era su intención, y aparte que, bueno, nada, en vez de quedarse y resolver la muerte de Darbón, de Sorel, de Paloma, entonces dice Paloma, sí, porque la sirena se llamaba Paloma. Ah, no sabía que se llamaba Paloma. Cuando dicen eso les hace clic. Entonces Greta le dice, te tenés que ir porque nos acabamos de dar cuenta que estamos resolviendo el crimen. Así que andate, está todo bien, no pasa nada, nos volveremos a encontrar tal vez en un futuro, ¿no? Entonces así es que agarra Salvatrio y sale corriendo, la despide del tren y se va corriendo de vuelta hacia lo que es la casa de Grialet. Cuando abre la puerta se encuentra con uno de los amigos de Grialet diciéndole, estoy por ir a llamar a la policía porque está casi acá arriba y le está diciendo que él es el culpable de los crímenes. Entonces cuando él está por meterse para arriba dice, bueno, voy, empieza a subir la escalera, ¡pum! Se escucha un sonido de un disparo. Obviamente cuando sube las escaleras, Grialet está muerto. ¿Y con qué lo ha matado Arcasi? Con el bastón de Cres que tenía un mecanismo, como les dije, para hacer un disparo y se ve que, bueno, según él, golpeó el bastón mal y le pega este tiro. Ustedes dirán, ¿qué era lo que había visto? O sea, ¿qué tenía que ver la paloma? ¿Por qué? Porque hay una cita que ellos habían visto cuando se entraba a la casa de Grialet que decía lo siguiente, y que lo voy a poner al principio del video, que decía, llegará el día en que Dios sea la reunión de un anciano, un ejecutado y una paloma. Entonces cuando él leyó eso, interpretó que tenía que ir a lo que es la casa de Grialet. Bien. Obviamente después de que pasa esto, Arcasi lo detiene la policía porque tenía que dar explicaciones porque había matado a una persona, pero logra explicar que esto había sido sin querer. Y al día siguiente se reúnen con todos los detectives para agarrar y terminar de explicar cómo se había resuelto el caso. Lo que explica Arcasi es lo siguiente. Él dice que efectivamente los atentados sí habían sido perpetrados por Grialet. Y que usualmente como todo este tema de lo que era la torre suponía cuestiones dogmáticas en contra de lo que era su secta de esto de tener todo oculto y qué sé yo, había ideado este plan para agarrar y no solamente deshacerse de Darbón, que era el detective que los estaba de alguna manera atacando con sus investigaciones, sino también como para dar una clase magistral, digamos, del crimen y de cómo ciertas cosas tienen que permanecer de todas maneras ocultas. Entonces, haciendo uso de esta cita, se había encargado de agarrar y matar a un anciano, a un ejecutado y a una paloma. Obviamente se había dado la coincidencia de que esas personas estaban relacionadas con él y no tenían nada que ver con los 4 elementos.
Entonces, dicho esto, ya, bueno, lo había matado también por un forcejeo que habían tenido con el bastón y bueno, se había disparado ese mecanismo porque él no conocía bien cómo era el mecanismo del bastón. Bueno, queda todo bien, qué sé yo, bueno, vamos a concluir porque ahí se termina todo, pero cuando están por terminarlo, agarra y levanta la manito así, Salvatore dice, yo quiero decir algo. Entonces, claro, le tienen que dar permiso para hacer uso de la palabra, el Arcasi que no entiende nada dice, bueno, déjenlo hablar, porque la verdad que a mí no me preguntó nada y de todas maneras yo lo estaba por despedir como asistente, déjenlo hablar porque es la primera y la última vez que va a hablar. Entonces Salvatore agarra y le dice que él no le importa un culo de Darbón porque no lo conocía, Sorel mucho menos, pero que a él le ha impactado mucho particularmente la muerte de la sirena. Entonces para él está bien, los hechos son estos, pero él los interpreta de otra manera. Entonces lo que él dice es que él había venido o que había viajado con una misión, que era traer el bastón, pero también traer una historia. Una historia que él no va a repetir, pero que le dio la pauta a Arcasi de cómo el crimen y la profesión de detective de alguna manera como que se estaba viniendo abajo, ¿no? Entonces que eso fue lo que llevó a Arcasi a idear la realización de todos estos crímenes a través de una cadena perfecta de situaciones que permitieran que la gente volviera a tener confianza en el método deductivo, ¿no? La confianza de que el detective a través de la consecución de ciertos pasos te puede resolver un problema. Entonces, de esa manera, si bien a costa, obviamente, de algunas personas, lo que se iba a lograr hacer era retomar la confianza en los detectives y de alguna manera hacer como una especie de refundación incluso de los 12 detectives. Dice, porque de hecho cuando él fue a hablar con la sirena a la noche, la sirena sabía que la iba a matar. Y lo que hizo, porque ella sabía que la pomada que tenía en los zapatos Arcasi era una pomada a prueba de agua, lo que hizo fue besarle las botas. Y como yo se las lustré y sé que esa pomada es a prueba de agua, me fijé para verificar la viscosidad de esa sustancia y efectivamente es igual a la pomada que yo usé. Entonces puedo decir que es Arcasi en realidad la persona y no Grialet que estuvo detrás de todos estos asesinatos. Y en realidad Grialet también lo mató, lo tenía que matar porque él realmente no tenía nada que ver con esos crímenes. Cuestión que todo se da vuelta para ver a Arcasi y Arcasi dice, sí, tiene toda la razón. Pero si me dan 15 minutos yo me escapo y acá no ha pasado nada, o sea, ustedes me denuncian a la policía, cumplan con esa obligación, pero si me dan 15 minutos yo agarro y me voy y desaparezco. Pero a mí no me pueden echar la culpa de haber hecho todo lo posible por este grupo de gente tan maravillosa. Cuestión que el tipo se empieza a ir y claro, recordemos, Darbón tenía un asistente que lo odiaba a Arcasi porque a Darbón lo odiaba a él. Entonces, dentro de los diferentes artefactos que estaban en ese lugar y que cada uno había llevado, estaba el detective estadounidense que había llevado nada menos que un arma. Entonces, ¿qué pasa? Que se dan cuenta de que el arma se la ha llevado y que seguramente se la ha llevado este asistente para agarrarlo a Arcasi. Que de hecho, cuando va saliendo Salvatrio para buscarlo, escuchan el sonido del disparo porque efectivamente le ha dado un buen disparo. Cuestión que corre Salvatrio para encontrarlo a Arcasi y lo encuentra obviamente tendido en un charco de sangre cada vez más grande. Entonces le dice, voy a buscar ayuda y lo detiene Arcasi y le dice, sí, mira, el otro sabe disparar muy bien, así que dudo mucho que buscando ayuda solucionemos este agujero que tengo acá. Entonces le dice, te pido disculpas, le dice Salvatrio ahí al tipo en el lecho de muerte porque capaz tendría que haber dicho las cosas en secreto, porque encima mentí. Entonces Arcasi le dice como que, no, está bien, porque lo que hizo era lo más honesto, pero ¿cómo que mentiste? Claro, porque sí fue un crimen pasional. En realidad vos sabías que Grialet se estaba viendo con la sirena y que la sirena lo estaba prefiriendo a él. Y como no querías que fuera un crimen pasional porque no te gustan los crímenes pasionales, armaste todo esto para justificar la muerte de la sirena, pero en realidad la querías matar simplemente porque te estaba haciendo infiel. Entonces el chabón, Arcasi le dice en su lecho de muerte, ahora sí que él no se había dado cuenta a tiempo que Craig no le había mandado un asistente, sino que le había mandado un detective. Entonces le pide que invoque la cuarta cláusula para que los detectives agarran y lo vuelvan detective con todas las formalidades del acto. ¿Y cuál es entonces esa cuarta cláusula? La cuarta cláusula se daba en aquellos casos en donde si el detective usara todo su conocimiento para cometer un crimen y fuera atrapado o fuera descubierto por su asistente, eso le daba al asistente la posibilidad de convertirse en detective. Y hasta acá el libro El enigma de París de Pablo de Santis. Hay un pequeño, digamos, como especie de epílogo donde cuenta qué más pasa,
que es que efectivamente esa cuarta cláusula era la cuarta cláusula de la que había hablado el japonés y que después de un par de meses en donde se hace, digamos, como que todo el papeleo, él vuelve a Argentina, en donde ya no lo estaban molestando a el detective Cres con el tema del caso del mago, pero efectivamente él tampoco volvió a lo que era la profesión. Así que con este nuevo cargo de detective, él había heredado todos sus clientes y que de todas maneras no fue hasta que Craig falleció muchos años después que él no sintió que pudiese ser un detective completamente independiente porque siempre lo estaban comparando con el otro, pero que él estaba muy contento y de hecho había alquilado el piso de abajo del detective Craig para poder tenerlo de oficina y cuidando de alguna manera a la viuda del detective porque al final la quería y la apreciaba mucho. Es un libro, la verdad, que a mí me gusta muchísimo. Mi libro favorito creo que es la traducción de este mismo autor. Y el segundo que más me gusta debe ser El Enigma de París. Es de esos libros que uno puede leer 1000 veces y que 1000 veces va a encontrar diferentes matices. Yo no he ahondado mucho en la parte, digamos, más filosófica y en las historias de lo que iban contando los detectives respecto a lo que ellos creían que era un enigma, pero esa parte es sumamente interesante, así que realmente si tienen la posibilidad de leerlo, de encontrarlo, de, no sé, de pedírmelo prestado si me conocen, yo se los presto, porque la verdad que es de esas obras sencillas, digamos, que vale la pena mucho leer y que yo creo que no están tan apreciadas y que no son tan conocidas, digamos, capaz por lo mismo. Espero que les haya gustado muchísimo, porque a mí la verdad que de vuelta es uno de mis libros favoritos. Así que bueno, no tengo mucho más que comentarles. Espero que este comienzo de primavera o en todo caso de invierno, dependiendo de dónde estén, les esté yendo bastante, no, invierno no, de otoño, les esté sentando maravillosamente. Nosotros, bueno, parece que estamos entrando como una primavera medio violenta, pero espero que les estén pasando bien. Feliz Día del Estudiante para quienes son estudiantes, feliz Día del Maestro, del Profesor y del Preceptor para quienes lo sean, que son todos los días que han pasado acá dentro de lo que es septiembre. Yo por mi lado me despido, no se olviden de dejar un like si les ha gustado el video, un comentario si quieren dejar algún tipo de sugerencia o algo relacionado con el video, no se olviden de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho, queremos llegar a 500 a fin de año y bueno, estamos en carrera, pero bueno, fin de año uno hace así y llega a fin de año, así que no se olviden de suscribirse y de compartir este contenido si les ha gustado todavía más. Yo soy Mayra, por mi lado me despido y nos vemos el viernes que viene al mediodía. ¡Besos!